Entonces grabamos. Bueno, entonces vamos con la clase que habíamos dejado ahí inconclusa de protocolos musculoesqueléticos. Así que vamos a él. Y habíamos dejado aquí en codo. Vamos a hacer un repaso porque también hay unas de las regiones de interés de músculo esquelético que son, o sea, el estudio del pie, vendría a ser pie y tobillo, que a veces son sitios en donde se suele repetir algún tipo de errores. ¿Por qué? Porque se encara mal el estudio. Pero bueno, vamos despacito, a ver. Vamos acá donde estábamos, era el protocolo de codo. Aquí tenemos la planificación, recuerden las líneas, ¿no es cierto? Los que nos daba la planificación, en este caso, siempre lo que nos vamos a guiar va a ser para los cortes axiales, y fíjense, sin mucha angulación, estrictos bien a la articulación, y después para los sagitales, los que nos va a guiar, el huesito que nos va a guiar va a ser siempre aquí el radio en este caso. Vamos a querer guiarnos aquí con este huesito, ¿sí? El radio. Siempre tratando de seguir el eje mayor del hueso, como ven aquí, ¿ven? En realidad el eje mayor articular también se podría decir, pero el radio en este caso en el codo va a ser el que nos va a dar la guía, vendría a ser, de los planos coronales. Fíjense cómo los corregimos con lo que serían ambas trócleas, aquí el epicóndilo y la epictróclea del codo. El codo es un sitio de lesión bastante frecuente, lo que serían las epicondilitis, ¿m? O el codo de tenista. Pues son todas patologías tendinosas, y aquí, por ejemplo, donde vemos los colaterales, sobre todo. Y además también un sitio importante de patologías ocultas, que también hay un casito lindo ahí para ver, que es este que les decía. ¿eh? Fíjense, lo primero que podemos descantar de la imagen, ambos coronales en formas comparativas para que nos muestren, ¿no?, estas diferencias de la señal. Fíjense que aquí vemos en el T1 una caída de la señal, producto de todo este edema que después podemos ver en el estilo. Paso un segundito por aquí. Después, lo que vemos también es que hay una marcación. Fíjese lo que decíamos anteriormente, lo importante que es marcar los sitios de lesión en los pacientes. ¿Y a dónde le duele? Aquí, tac, vitamina, se marca y se va así, se progresa hacia el estudio. Después mucho más de codo, digamos, un codo normalito no podemos decir. Lo que sí podemos agregar es que cuando nos viene un codo en 90. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí se va a complicar un poco. Em, ¿Por qué se complica? Diríamos porque la forma en la cual tenemos que abordar el estudio va a ser, o sea, va a requerir, mejor dicho, una posición bastante incómoda para el paciente. Fíjense, cuando viene con un cabestrillo ya directamente tiene algún tipo de lesión o embolización en el brazo, vamos a tener que hacerlo a 90. Esto se lo conoce como posición de FAPS, como ven aquí. Lo van a hacer con una bobina de superficie. El paciente lo que tienen que tratar de hacer en estos casos es como una especie como de Superman, con la parte, el brazo hacia arriba, iríamos yendo de cabeza hacia el resonador. ¿eh? Paciente en prono, y tratar de acuñar lo más posible aquí el hombro, para que no se nos canse y no se nos mueva. Eso va a ser muy importante para hacer este tipo de estudios. Y, a ver, protocolos acá, ¿cómo lo estudiaríamos? Entonces, si se fijan lo siguiente, vamos a ponernos aquí en este sagital que vemos T2. Fíjense la cantidad de edema que hay. O sea, es un codo que está muy, muy lesionado, hay un profuso edema por todos lados. Algo acá le pasó, y fíjense, desgarro del tendón del bíceps. El bíceps se inserta en la tuberosidad del bíceps, si lo vemos aquí, se inserta aquí el bíceps, en esa tuberosidad. Así que el codo, como veníamos hablando, tiene que pasar esa tuberosidad para estudiarlo. Hasta aquí va a ir los cortes axiales. Siempre tenemos que ver la inserción del tendón del bíceps. Eso es importante también. Así que volvemos al otro. Y se fija lo siguiente, en un codo de 90, si hacemos axiales, diríamos al brazo, ¿m? De alguna forma vamos a agarrar también coronales aquí al codo, al radio. Entonces la idea es cortarlo de esta forma. Axiales que van a ser también coronales, y a su vez también coronales que van a ser coronales al hombro, al húmero, perdón dicho, o al brazo, van a ser también axiales aquí al codo. Esa es la forma de estudiar, posición de 90. Fíjense también cómo cae la señal. Vemos uno que está como una imagen porosa, muchos puntos tenemos. Hay una caída de señal, producto de que estamos trabajando con una bobina de superficie, y además de trabajar con esa bobina de superficie, hace que, bueno, la señal caiga un poco, la posición también, y a su vez también queremos que sea un estudio diagnóstico, ¿verdad? Entonces tratamos siempre de agarrar la tuberosidad donde se va a insertar, tic, ahí
el tendón del bíceps. Eso es para codo. Fundamental, recuerda entonces, posición de 90. Lesiones ocultas, como decíamos anteriormente, esta ventaja que tiene la resonancia, y tenemos una forma de poder comparar. Vemos un RX que está, bueno, bastante ventaneado, vemos que tiene también muy, como decíamos, muy denso, podemos decir. Acá tenemos una reconstrucción de tomografía, y acá vemos una resonancia y nos marca bien las lesiones, los edemas. Fíjense el STIR, lo que es el STIR, de ese trabajo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cierto? O sea, de qué secuencia ampliamente es utilizada, ese músculo esquelético, el STIR es una de ellas. Fíjense ahí el trazo, ¿no? Hasta dónde progresa la fractura. Y después aquí también lesiones muy importantes que pasan desapercibidas a RX, ahí cuando hay fracturas, sobre todo por fracturas de sobrecarga, cuando las trabéculas se rompen, y son lesiones que después, o sea, en un RX normal no aparecen. Van a aparecer recién con una tomografía o apenas, como ven aquí, hay una liñita. En este caso, bueno, una solución de continuidad de la tabla, ¿no es cierto? Pero bueno, este está directamente está fracturado. Pero cuando hay las lesiones que son por sobrecarga, estas no se van a ver a los rayos X, así que vamos a necesitar aquí una reso. Fíjense, este es un equipo abierto, ¿no? Fíjense la baja, éramos, como decir, si comparamos esta con esta imagen, vemos que hay una caída, ¿no es cierto?, cómo decirlo, de la calidad, podemos decir que es una imagen menos, con que tiene menos detalle, pero bueno, ahí tenemos lo que es un resonador de una imagen abierto por un lado y cerrado también por el otro. Necrosis vascular del hueso, bueno, aquí algunas lesiones por sobrecargo o lesiones ocultas, que estos nos vamos a encontrar. Bueno, ahí está, a lo mejor. Capaz que se soltó un cablecito de este, pero me gusta usar este otro porque. Ok, ahí va. No me gusta usar mucho este por el sonido, pero bueno, no importa. Vamos con este. Bueno, entonces decíamos aquí, patología tendinosa. En este caso, lo que vamos a estudiar, o estábamos estudiando, va a ser un retropié. Pero ¿qué pasa? Este estudio particularmente está dirigido para la evaluación del tendón de Aquiles. Por eso es uno de los sitios que decíamos anteriormente, ¿no es cierto? Lo que es estudiar el pie. Pie, tobillo, retropié, suelen ser lugares en donde se interpreta por ahí el protocolo, se aplica mal el protocolo porque queremos evaluar cosas diferentes. Pero bueno, a ver, aquí tenemos una mano y fíjense lo que vemos ahí, que es un aumento de señal. Pero ¿qué pasa? Aquí los tendones están, como decimos, sanitos, ¿no es cierto? Están bien oscuros y, ¿verdad? No se nota lesión dentro. Entonces, ¿pero qué es lo que hay? Un aumento de la señal como de la bursa, de la cápsula, sí, de eso, de la sinovial. Entonces, hay una tendinitis. Recuerden, tendinitis, tendinosis, son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Así que bueno, a ver, pasamos. ¿Qué más? Porque viene larga. Estoy muy apurado porque viene larga la clase. No lo quiero asustar. A ver, tobillo. Vamos ahí. A ver, cortes de tobillo.
¿Mm? ¿Cómo vamos a planificarlo? Siempre nos va a dar los cortes axiales van a ir siempre aquí, a lo que es la mortaja. ¿Mm? Estrictos, como ven, no hay mucha angulación que necesitemos. Eh, lo mismo pasan con los coronales, pero fíjense aquí, los coronales cómo van a seguir lo que son ambos maleolos. Tiki y tiki por un lado. Va a seguir esa angulación. Y los sagitales va a seguir la angulación de, podemos dos parámetros podemos elegir. Uno es directamente el calcáneo, cómo está posicionado el calcáneo en el axial. Y la otra que podemos también usar, que esa referencia de ambos maleolos, es que quede bien perpendicular en corte al que habíamos hecho anteriormente, como vemos aquí. ¿Sí? Esa es la angulación, fíjese el protocolo, siempre tratamos de comparar alguna imagen, en este caso van a ser los sagitales, los planos de elección, axial y coronal de P, como para tener ahí un estudio del tobillo. También es uno de los sitios que requiere por ahí ver a veces el pie entero, porque ya vamos a llegar igual, pero fíjense aquí el tendón, cómo se ve, un tendón sano, delgadito, sin señal en el medio. Entonces aquí no vamos a apuntar el estudio, ¿verdad? Vamos a hacer el tobillo. Pero bueno, parte de lo que es la planificación. Bueno, aquí unas cosas, porque ¿qué pasa? Tiene muchas, ¿cómo decirlo? Muchos medios de unión en tobillo. Es una de las partes, digamos, que más complica a la hora de informarlo, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen acá, en este coronal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí vemos pequeñas fibras que unen, ¿sí? Lo que sería la tibia o el malleolo tibial hacia el astrágalo. Lo mismo aquí. Y son tres fascículos, pero lo superior, medio inferior, astrágalo superior, medio inferior. Después también tenemos los colaterales. Tenemos parte de lo que es la fascia plantar, ¿no? Eso no, tampoco no nos podemos olvidar de lo que es fascia plantar, permiso, vamos a ver esto. Aquí, lo veríamos también ahí, la inserción de la fascia plantar aquí, hacia todo el pie, y después lo que termina pasando con la fascia es que se va digitalizando, como ven aquí, se abre esa fascia. Pero también es otro de los puntos en los cuales vienen indicaciones por tobillo, que no es, o pie también, a veces pie por fascitis plantar. Entonces, ¿qué estudias ahí? ¿Cómo estudiarías esa región? No vas a estudiar todo el pie, lo que vas a apuntarlo es ahí, vas a apuntarlo a donde se inserta y a su vez también vas a hacer cortes generales para poder evaluar todo ese pie y toda esa fascia de cómo se digitaliza hacia los dedos. ¿Mm? A ver, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, inestabilidad crónica en estos casos, bueno, cuando se rompen algunos de estos, o sea, igual no se opera por lo general esto, salvo el deltoidio puede ser que se puede llegar a operar, pero bueno, en estos casos no podemos decir mucho más, no hay fijaciones y demás, a menos que, bueno, se haya una fractura o directamente una lesión bastante importante. Fíjense ahí cómo se ve uno de estos desgarritos, en lo que sería el peroneo astragalino, cómo se ve ahí, inserción. Tiene una imagen con mucho zoom. Fíjense ahí cómo vemos todo el líquido, cómo se acumula, y a su vez también aquí el fascículo que une hacia vos. Entonces este paciente tiene, ¿cómo decirlo? Está flojo algo ahí, ¿cierto? No está agarrado con los tendones. Pero bueno, entonces seguimos el diagnóstico, se decide el tratamiento, mucho más no podemos tampoco decir, hasta que lleguemos a la parte de pie y tobillo. Aquí vamos a hacer un parate. A ver, en estos casos tenemos el protocolo de pie. Protocolo de pie por un lado y lo que sería el antepié por el otro, porque también lo que viene en la orden es lo que nos va a decir a nosotros cómo vamos a tener que evaluarlo. Algunas cosas ya lo vimos. Por ejemplo, teníamos un paciente que viene por una lesión en el tendón de Aquiles, vamos a apuntar a lo que es solamente el retropié. ¿Sí? El retropié además también con el FOB grande hacia arriba para poder ver o tratar de enganchar, mejor dicho, todo ese recorrido del, como es del tendón. Después, habíamos dicho también fascitis plantar, otro de los sitios de lesión que teníamos que estudiar, retropié, que teníamos que estudiarlo aquí. Vamos a estudiar esta parte, ¿verdad? Ahí hacia adelante. Recuerden que se digitaliza, va hacia adelante la fase plantar, pero también es otro de los sitios, o mejor dicho, de lesiones o de indicaciones que tenemos que evaluar cuando recibimos una orden solamente de pie. Entonces, vamos al diagnóstico. Ya dijimos entonces tendinitis por alguna cosa, tendinosis por algo, dijimos también fascitis plantar, pero ¿qué pasa también? Si nos llega un pie y la indicación es por neuroma de Morton, por ejemplo. ¿Qué es neuroma de Morton? A ver, aquí no se ve muy bien, pero ¿qué pasa? Fíjense, entre los metatarsianos, ¿sí? Van a discurrir paquetes vasculonerviosos. ¿Eh? Esos paquetes vasculonerviosos vienen en grupo de tres, arteria, vena y nervio.
Entonces, cuando de alguna forma hay una erosión, un desgaste, podemos decir, de ambos huesos, en el sentido de que como si friccionan, este paquete comienza a inflamarse. Entonces, a eso se lo denomina neuroma de Morton. Es una lesión que duele muchísimo. Y el asiento va a ser siempre aquí, segundo y tercero. Puede llegar a verlo aquí en el cuarto, pero es raro. Lo que no vamos a encontrar la lesión va a ser aquí y aquí. Entonces, ¿es necesario estudiar todo el pie? Y la respuesta va a ser no, no, no es necesario realmente. Vas a estudiar lo que es de la mitad del pie hacia adelante. Una de las articulaciones que nos podemos guiar es esta, que está aquí, la articulación del infrán. Del infrán hacia adelante estudiamos antepié. Del infrán hacia atrás estudiamos retropié. Si tenés dudas de cómo hacer este estudio, por ejemplo, de acorde a cómo te viene la orden, o sea, qué indicación tiene, a su vez también dónde están los sitios dolorosos del paciente, pues te puede decir que le duele atrás, que le duele adelante, marcás y lo que vas a hacer es estudiar todo el pie en sagital, como ves en este plano, todo sagital, estírite uno por un lado y después te enfocás en donde necesitas, donde vos decís, bueno, la lesión está acá. Por eso les decía que es uno de los puntos donde se suele aplicar a veces mal el protocolo y te caen pacientes recitados porque se evaluó mal, de alguna forma se evaluó mal. Entonces, protocolo, acá, de pie. Vamos a decir un pie entero. Queremos estudiar un pie entero. ¿Cómo lo vas a hacer? Así, axial de esta forma. Vamos a hablar. eh, Aquí sería un coronal. Fíjense cómo siempre va a tratar de seguir todos los ejes en mayor articular. Y a su vez también podemos decir que este sería el axial. Pero para hablar de antepié, vamos a hablar diferente. Vamos a decirle, para no confundirnos, sobre todo cuando tenemos un eje corto, ¿sí? O cuando tenemos un eje largo. Esas son otras las formas de decirle a un pie. Pero ¿qué pasa? No son lo mismo. Según la posición anatómica, los axiales y los coronales no son iguales. Entonces, para no equivocarnos, vamos a decir así. Vamos a decir eje corto y eje largo. Eje corto, siempre lo que cuando vas a estudiar el antepié, te vas a guiar por el segundo y el tercer metatarsiano. Esto es lo que te va a dar las angulaciones. Fíjate cómo siguen, cómo discurren en el caso de los sagitales, cómo discurre aquí en el caso de los coronales o del eje largo del pie, ahí y ahí. Estos dos son los que te dan siempre es la angulación. Entonces, eje corto T1, simples comparativos, eje largo ahí, sagital STIR y sagital T2, ¿no? Eso como para hacer un protocolo. Pero recuerda, no siempre te va a venir una indicación clarita en la cual vas a decir, bueno, tengo que hacer tal y cual cosa, entonces esto te lo va a dar el diagnóstico presuntivo. No está el diagnóstico presuntivo, que a veces también puede pasar, el interrogatorio, muy importante, donde le duele, que le pasa, bla, 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 hasta que vos llegás a la conclusión y decís, bueno, no está claro qué es lo que tengo que hacer con el pie, haces esto, un pie gigante, todo el pie en estir, y miras en la imagen qué es lo que tiene y vas ahí a donde necesitas, donde estás viendo la lesión, donde ves una mancha amarilla, blanca ahí en el pie. Así que fíjense este paciente cómo tiene directamente fracturas. Este paciente, o sea, increíblemente, eh, caminaba, o sea, se movía normal. Yo no podía creer como lo que veía. Fíjese también que está como ciertamente consolidada porque está como unido, pero está fracturado. Entonces, estas fracturas también se dan por desgaste, generando que esas que son las fracturas de, ¿cómo decirlo, no? De desgaste repetitivo. Así, claro, y se rompen los huesos, una cosa espantosa. Directamente también patadas. Patadas también generan este tipo de lesiones. Pero bueno, entonces acá en este caso, bueno, es evidente, lo que se enfoca es el antepié, ¿no es cierto? Acá, terrible lesión. Entonces lo que vas a estudiar es de acá para adelante. De acá para atrás, no es necesario. Vas a decir, bueno, veo algo, veo una mente señal, sí, veo que hay un líquido, decís, ¿qué hace? ¿Tenés dudas? Bueno, ahí tenés un STIR y un T1 que te va a venir dentro de esa, como decirlo, de esa buena práctica, de tratar de sacar todo el pie y apuntar después a donde tenés que estudiar, ante o retro, cualquiera de las dos formas, ¿sí? Pero siempre una vista general hace que el estudio, diríamos, quede bien aplicado y además te da herramientas, te da para vos decir, bueno, a ver cómo encaro este estudio. Porque a veces también te encontrás con que no es claro y no sabes bien qué hacer, así que ahí tenés más o menos uno de los puntos. Cómo guiarte, ya, o sea, por imágenes, por interrogatorio o en su defecto también por lo que te viene en la orden, así con información o bueno, o sin. ¿Cierto? Muchos médicos piden RM de pie derecho, y recién a veces te pone dolor de pie, vos decís, bueno,
es largo el pie, ¿cómo lo estudio? Entonces ahí va a requerir de tu trabajo, ¿cierto? Sentarte, hablar con el paciente, preguntarle todo lo que tiene, qué pasa, bla, 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 con imágenes después para vos guiarte dónde vas a estudiarlo, adelante, atrás o al medio inclusive. ¿Eh? Bien, pasamos, huesos largos. Esto aplica piernas, aplica muslo, aplica brazo, antebrazo, bueno, no importa, pero aplica más o menos siempre igual. Siempre, como decíamos, seguir los ejes mayores de los huesos, en este caso la tibia, tiki, tiki, ¿no es cierto? Otro de los puntos que podemos decir cuando estudiamos piernas. Si la indicación, por ejemplo, viene resonancia magnética de pierna derecha, ¿m? No vas a estudiar solamente la pierna derecha, ¿no es cierto? Vas a estudiar todas las piernas sin coronal, en ambos, T1 y STIR, comparativos, y después te vas a ir a la pierna derecha, ¿eh? Donde vos veas la lesión, donde haya una marcación de la lesión, o donde el paciente te apunte y te diga, bueno, es acá, allá, o donde sea, ¿sí? Ahí vas a ubicar tus paquetes axiales. Uno para veces no tener, a ver, o no equivocarse, podemos decirlo también. ¿M? ¿Qué hace? Agarras de acá arriba hasta abajo. Lo que pasa es que axial te va a doler mucho en tiempo, te va a costar, y más si querés hacer axiales tipo T1, estiro, un T2, inclusive si vos ves que hay una lesión muscular o algo, te puede llegar a costar 15 minutos a veces en un resonador cerrado. Y esos 15 minutos, si venís con demora, te vas a seguir demorando cada vez más. Entonces, a veces es bueno dirigir en dónde está, cuál es, de acá arriba, de abajo, al medio o inferior. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde molesta? ¿Sí? Entonces, el punto, la marcación en la lesión y después en dónde vas a ubicar tus paquetes. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo? No es lo mismo estudiar algo con una cuestión ósea que estudiar, por ejemplo, un desgarro. Vas a necesitar cortes más chiquitos. Entonces, no es igual estudiar, estudiar, mejor dicho, una pierna por una lesión como estas focales, puntuales en el hueso, o estudiar algo pequeñito como un desgarro. En este caso, bueno, vamos a hablar de un desgarro pequeño. Entonces vas a necesitar cortes más finos, vas a necesitar más tiempo todavía para ese paquete axial. Entonces, dirigir. ¿Sí? Si la indicación viene a una sola pierna, vas a estudiar las dos comparativas, aquí como ves, y coronal, estir por un lado, T1, y después vas pierna derecha o pierna izquierda para los paquetes axiales. En este caso se estudió ambas, porque estudiaran de ambas piernas. Se estudiaron las dos. Entonces, de las formas. Pero si viene alguna o la otra, ya sabes que tenés que sacar ambas y después apuntarlo. Eh, Esto aplica para pierna y para brazos, obviamente para muslos, mejor dicho, para los brazos, obviamente no iría, ¿no es cierto? En este caso se hizo, como decíamos, también ambas piernas y aquí vemos algún tipo de lesión, lesiones, mejor dicho, desgarros, por ejemplo. Tenemos aquí muslos, ¿cierto? Estamos viendo muslos. Y acá ya el Steve ya te dice, bueno, la lesión está acá. ¿Sí? Una vez que está acá, decís, bueno, a ver, vamos a cortar entonces desde arriba. Esto es parte de los cuádriceps, una de las fibras. Fíjense cómo el DP ayuda a esto. En la separación de los músculos, cuando hablábamos, cómo se separaban los músculos en estas aponeurosis, cómo los dibuja. Fíjense cómo el desgarrito está ahí en uno de estos cuádriceps. Y aquí cómo discurre líquido sobre las aponeurosis también. Qué lindo que se ve. Y aquí parte del tendón ahí que está también lesionado. ¿Mm? Entonces el paquete de cortes también iría solamente aquí, a la pierna derecha. Y hasta con esto suficiente. Ahí, cortarlo hasta ahí y ya está. Protocolos, lo mismo, porque son, vamos a decirlo, huesos largos, vamos a decir, o pierna o muslo. Vamos a usar este protocolo. Con este protocolo ya estaría más que bien ese estudio y mostrar las imágenes. A veces también para estudios así que son musculares, de pierna, de brazos, también vamos a poder incluirlo, es bueno hacer lo que se llama los tres colores. T1, STIR y T2. Sobre todo cuando hay lesiones musculares. Hacer los tres axiales, cosa que yo acá, por ejemplo, no lo he puesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un protocolo regular, vamos a decirle así. Una lesión muscular, un T2, aporta buena información al médico. Entonces, cuando haya algo de eso, haz T2 hacia esa lesión, también todos comparativos en el mismo plano, ¿cierto? ¿Qué más? Seguimos acá, bueno, está en una lesión espantosa, fíjense qué le pasó a este paciente. Acá tenemos un coronal. Y acá vemos que están los isquios, ¿cierto? Y acá el tendón, hermoso, delgadito, negrito, tic, y acá no lo tiene.
directamente se desgarró todo el tendón, se retrajo todo hacia adentro. Fíjense cómo se retrajo ahí el músculo, la cantidad ahí de, de edema que hay. Yo a veces me imagino cómo sería para habilitarle de vuelta los isquiotibiales, ¿no es cierto? Habría que hacerle un anclaje. Pero fíjense es el tamaño, la magnitud de la lesión. Ni hablar después también, no quiero ser muy como puntilloso, ¿no es cierto? Pero este estudio me llamó la atención porque tenía un detallecito que se veían los nervios, se veían cuando la parte de los nervios que vienen aquí, eso es lo que sería la parte del ciático, se veían inclusive hasta los nervios todos como llenos de edema, tiene un dolor impresionante esta persona. Así que bueno, aquí vemos, como decíamos, un desgarro total del isquiotibial. Y fíjense el T2, miren qué lindo, aquí tenemos un T2 axial, parece como un bife, con el huesito ahí, un caracú. Y acá vemos el músculo, como decíamos, todo retraído. Y ahí esto también aporta datos. Eso lo decíamos los tres colores. T1, T2, estilo. ¿Qué más? Aquí pasamos. Bueno, aquí tenemos unas lesiones que son ocultas, podemos decir, o de la médula. Ahí, lesiones típicas de corredores son estas, que ves ahí que se aumenta, digamos, el líquido y también produce dolor, sobrecarga. Fíjate ahí cómo se ve, qué lindo. Sobre cómo se ve la tabla ósea perfecta, pero la médula, hay microfracturas todo ahí. Entonces también una de las formas aquí se hizo ambas piernas y se las cortó directamente en ambas piernas, ¿cierto? Paciente corredor, larga distancia, refiere dolor en ambas piernas, note tabla ósea intacta, pero no así la médula ósea. Protocolos, lo mismo. ¿Dónde vas a apuntar los axiales? Desde acá para abajo y ahí ya está, suficiente. Ahí vas a tener un corte. Si estabas demorado, ¿m? Ahí vas a agarrar un poquito más de tiempo. Ahí seguimos con algunos casos. Bueno, aquí lo mismo. Aquí tenemos algo parecido. Lesiones aquí, pero este ya es diferente. Porque algo más está pasando acá. Tiene la médula, aumento de señal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Está teniendo también esto. Aquí que vemos ahí, un aumento de señal ya directamente en el músculo. Entonces podemos hablar de que el periósteo, algo está pasándole a este paciente en el periósteo. Se ve apenitas, se trató de sacar lo mejor posible, pero aquí apenas se ve. Fíjese que hay un engrosamiento ahí del periósteo. Aquí, ahí y ahí. Fíjate como los tres colorcitos estos indican ahí una lesión, ¿cierto? Y tratar de caracterizarla, bueno, lo que más se pueda, lo que también está a nuestro alcance. Lesiones ocultas puestas en evidencia por la gran caracterización tisular que ofrece la resonancia magnética. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Esta, caracterización tisular. ¿Qué más? Ya estamos. Bueno, a ver, dejo de compartir aquí y vamos para la otra. Cierro. Muy bien. Ahora levantamos la otra. Acá. Perdona así para meter todo de músculo esquelético. Pero a ver, creo que la mejor forma ya de cerrarlo al tema y después pasar hacia otro lado. Este va a ser larga, ¿eh? Larga, larga, larga. A ver, quedan 10 acá más todo lo otro. Bueno, creo que vamos a llegar bien. Ahí. Perfecto, este no le hagan caso al numerito este, porque bueno, como les decía, lo decidí así decir, bueno, metemos todo junto y chapa de entrada. Mira esta imagen, qué linda. ¿Eh? Esto es una pelvis de alta resolución. Es un axial T2. Fíjense aquí el útero y fíjense esto, qué lindo, que cómo se ve el DIU, el dispositivo intrauterino. Todo se ve, hasta con el hilito y demás. Fíjense cómo se lo agarró ahí, ya, todo. ¿Por qué? Porque se trata de seguir la angulación, mejor dicho, de los cortes, se trata de seguir siempre lo que es el endometrio, ahí aparte del endometrio. Entonces ahí ese corte lo agarró enterito al, al DIU. Así que bueno, pasamos. Pelvis. Vamos a hablar de pelvis y después también vamos a focalizarnos en la cadera, pero bueno, vamos a hacer esta separación. No es lo mismo estudiar la pelvis, todo del anillo de la pelvis, que estudiar la cavidad de la pelvis. Entonces vamos a separar, por un lado, pelvis musculoesquelética, vamos a decirle, ¿sí? Y después lo que sería el estudio de la cavidad pelviana. Son cosas diferentes, protocolos diferentes, angulaciones diferentes, entonces podemos separar una de la otra. ¿Por qué? Porque a veces también es otra de las cosas que pasa, que a veces la falta de información hace que se apliquen mal los protocolos. Entonces muchas veces vienen pacientes que resonancia magnética de pelvis. Sí, bueno, a ver, ¿qué hago? Claro, vamos afuera, vamos adentro.
No te va a quedar otra más que interrogatorio. Tin, 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 tin. Entrar y tratar de decantar qué es lo que le pasa a ese paciente. ¿Sí? Y además también fíjense en una cosa, porque el paciente te puede decir que le duele, ¿eh? Vos vas a sospechar que le duele adentro, vas a decir, no, porque me duelen aquí a los costados de la pelvis, o sea, no hacia adentro en cavidad, cuando levanto la pierna, cuando hago un movimiento de acá, me duele también bien la sínfisis, te va a decir ahí adentro. Entonces, tenemos diferentes estructuras que podemos estudiar aquí. Entonces, también suele ser un lugar que por ahí a veces se aplican más los protocolos. Cadera, sínfisis del pubis, sacrocoxis, diferentes regiones, cada una también tiene su protocolo en particular. Entonces, esto, interrogatorio, ya vamos a hacer una clase de lo que es manejo del paciente en general, los pasos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que preguntar y demás. Pero el interrogatorio, la anamnesis es fundamental para trabajar en resonancia. Una de las formas también es tratar de mecanizar el trabajo en cuanto a lo que es recibir al paciente y saber qué es lo que estás haciendo. O sea, por qué te vino, si y leíste la orden, ni hablar de consentimiento, mirarlo, a ver, por lo menos pasarle un ojito ahí, tin, a ver lo que pasa con el consentimiento informado y recabar la información. O sea, vos no vas a querer aplicar protocolos así tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en alguno te enganches y te equivoques, haya una omisión de algo, y esté mal. Entonces, tratar de hacer, mecanizarlo ese trabajo, ¿cierto? De recibir al paciente, mirar la documentación que trae y después recién ahí pasa al resonador y vos ya sabés qué es lo que tenés, qué paciente tenés, qué clase de estudio tenés que hacer después. Entonces, dirigidos a la cavidad pelviana, entonces otro grupo de protocolos, ya habíamos hablado de lo que es afuera, ahora vamos a lo que es adentro. Entonces nos metemos en la pelvis, estudios de útero, anexos, próstata, recto para identificación de cáncer. Este es otro de los estudios de alta resolución. Este tiene su complejidad, lo que es estudios de recto para estadificación de cáncer. También están estudios también de alta resolución de útero, pero bueno, son más o menos parecidos. Pero alta resolución es una cosa, y resonancia, decimos, normal, podemos decirlo, es otra cosa. Son protocolos también diferentes. Entonces, cabe señalar que algunos protocolos mencionados incluyen estudios de otras regiones del cuerpo asociados al protocolo que repasaremos. Uno de los básicos que también que podemos mencionar es protocolos de pelvis y de caderas. Ahí es bárbaro porque también ahorras tiempo, porque decís, bueno, estudiamos toda la pelvis en general, como decíamos, con un ALTE 1, con un ALSTIR, y después te vas a las caderas. ¿Sí? A menos que, bueno, veas algo que amerite dirigir los cortes ahí también, ¿no es cierto? Pero es una de las formas también de encararlo el estudio. Así que bueno, no mucho más, vamos a imágenes. A ver, tenemos todo el anillo aquí de la pelvis, un coronal T1, aquí tenemos un T2 y una densidad protónica saturada. Entonces, para la pelvis no mucho secreto, ¿sí? Todo estricto, estricto axiales, estricto sagitales y estricto coronales. No mucho más. Comparativos, sagital T2 como corte y después este como para verla, digamos, en sagital. En sagital lo que termina pasando también es que vas a necesitar por ahí espaciar un poquito más los cortes, porque bueno, vas a estudiar la pelvis, ¿no es cierto? O sea, necesitar una plaga de cortes para poder evaluarla bien. Si vos decís, bueno, no, me gusta estudiar corte fino, qué sé yo, me gusta que mis estudios sean buenos, bla, bla, bla. Sí, todo bien, pero no vas a estar matando, ¿no? La turnera, ¿no es cierto? Vas a necesitar que salgan dentro de todo rápido. Entonces separas un poquito los cortes, como para tener un sagital que te abarque todo lo que querés estudiar, todo lo que te quieres estudiar siempre, de aquí a aquí, toda la estructura. Y además también esto es de buena práctica también, que se vean los abdominales, como encajan, clac, y sostienen la pelvis. No vas a cortar hasta acá, ahí, cortito, no, no vas a ahorrarte este poquito, no, tiene que estar siempre en la punta de la cresta. ¿eh? Y hacia abajo, mínimo vas a necesitar el trocánter menor, que está por aquí. No podemos mencionarlo, pero está por aquí. Vas a necesitar siempre ver eso. Tocante menor y hacia arriba, crestas, más o menos 3 o 4 dedos por arriba, para que sea una pelvis completa y que no te comas nada. ¿Qué más? Seguimos pasando, bueno, aquí siento algunas lesiones. Fíjense, por ejemplo, cómo el STIR ya te está diciendo, ¿dónde está el problemita? Acá. Lo mismo que decíamos en el pie, cuando decíamos, tengo una pelvis para estudiar. Bien, ¿qué hacemos? Y no sé, me duele, no sabe bien dónde está. Y sí, acá, la parte derecha, pero no sé, te vas al coronal, Steve, tac, te dice, bueno, acá tengo el problema. Entonces vas a decir, bueno, ¿qué voy a estudiar acá? Una cadera, vas a decir derecha. Vas a hacer la pelvis, el protocolo y vas a meterte después aquí.
en la cadera derecha, vas a focalizarlo y aquí uno de los musculitos estos que está es parte del piramidal. En este caso está marcado lo que se llama una lesión, cuando se retuerce las imágenes, es un artificio que presentes también cuando está el FOB, digamos, tendría que ser un poquito más grande en este caso. Al S, debido al FOB y utilizado, se observa muscular piramidal con edema en sus lesiones, ¿sí? Aquí, en sus fibras, mejor dicho. Y entonces vas a estudiar esta parte, vas a enfocarte ahí. ¿Mm? Tiene también algunas cositas más, como decir una trocanteritis, acá hay un aumento de líquido. Sí, no, pero la lesión es esto. Acá, este es el problema que tiene el paciente, ¿verdad? Pasamos aquí, bueno, es uno de los sitios también a donde se asientan muchos secundarismos óseos, fíjense cómo en el STIR se ve, como ambas crestas, ¿no? Tiene todo este aumento así de señal de este producto este. ¿Y qué es eso? ¿Es un golpe? No, no es un golpe, es secundarismo óseo. STIR sensible al líquido, mostrando cambios de intensidad de la señal. ¿Sí? A veces cosas que se repiten 20 veces, pero ayuda para que se queden en la cabeza. ¿Qué más? Seguimos pasando. Ah, bueno, esto es un caso particular que está bueno mostrarlo porque después vamos a estudiar también cuando estudiemos protocolos mamarios y demás, vamos a estudiar lo que son las prótesis mamarias. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esto está bueno para mostrarlo porque fíjense todo esto que vemos aquí. Todo esto que va. Este paciente se inyectó algún tipo de biopolímero. Fíjense aquí cómo se ven ambos glúteos mayores ahí con toda esa cantidad de sustancia ahí dentro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se inyectó? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto no es silicona. Así no se ve la silicona. Hay inyecciones de silicona libre, que también ya lo van a ver en esos protocolos que les decía, de mama, así que esto es una de las formas para decantarlo. Recuerden que hay secuencias que nos van a mostrar el comportamiento de, por ejemplo, la silicona, en el caso de estudios mamarios. En este caso particular no era silicona, ¿por qué? Porque no tiene señal. Aquí está bien, esto no es una secuencia de silicona, en este caso no lo es, pero es un T2 normalito, pero la señal no corresponde ¿cómo es? A silicona libre. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces estudio toda la apéndice en este caso. Este paciente era muy raro porque como que la gravedad hizo lo suyo, entonces todo ese líquido como que bajó y se le empezó a acumular todo hacia abajo de la piel. Es un espanto, pobrecita. Pero bueno, nada, son cosas que también vas a encontrar. Entonces ahí cuando veas una cosa así, ¿eh? Es bueno hacer esta secuencia de silicona. Bueno, a ver, corto y volvemos en unos minutos, hacemos la grabación y 5 o 10 minutos como hacemos siempre. Bueno, nos vemos después en un ratito.